Bolivia, 1967. Las últimas palabras de Che Guevara las escuchó un solo hombre. Pero ese hombre no existe en ningún registro oficial. Su nombre, Santiago Álvarez Duarte. ¿Por qué la historia lo borró? Hay nombres que resuenan en la historia. Simón Bolívar. Che Guevara. Salvador Allende. Pero hay un nombre que nadie conoce, aunque estuvo presente en cada momento crucial de los últimos 70 años de América Latina. Santiago Álvarez Duarte. El soldado fantasma. La primera vez que alguien mencionó ese nombre fue en 1952, en un informe clasificado de la CIA que desapareció 2 días después. La última vez fue en 2024, en un documento filtrado de los archivos de Operación Cóndor. Entre esas 2 fechas, Santiago fue testigo de revoluciones, golpes de Estado, asesinatos políticos y operaciones encubiertas que cambiaron el destino de millones. Pero oficialmente, él nunca estuvo ahí. 1956, La Habana, Cuba. Santiago tenía 24 años cuando llegó a La Habana. Era un soldado raso del ejército colombiano, asignado a una misión de observación. En realidad, era un espía. Su trabajo, infiltrarse en los círculos revolucionarios que planeaban derrocar a Batista. Una noche, en un bar clandestino del barrio de Vedado, conoció a un médico argentino que hablaba de revolución con los ojos encendidos. El médico se llamaba Ernesto Guevara. Santiago debía reportar cada palabra. Pero algo cambió esa noche. ¿Sabes cuál es la diferencia entre un soldado y un revolucionario? Le preguntó Che, mirándolo directamente a los ojos. Santiago negó con la cabeza. El soldado obedece. El revolucionario piensa. Santiago escribió su reporte, pero no lo envió. Esa decisión lo convertiría en el hombre más peligroso de América Latina. Pero aún no lo sabía. 1960, las cartas perdidas de Bolívar. 4 años después, Santiago había desaparecido del ejército colombiano. No hubo deserción oficial. No hubo búsqueda. Simplemente, dejó de existir. Ahora trabajaba para alguien. TEA, KGB, ¿M6 británico? Nadie lo sabía con certeza. Ni siquiera él mismo. Su nueva misión: encontrar las cartas perdidas de Simón Bolívar. Documentos que supuestamente revelaban que el Libertador había sido envenenado por sus propios aliados, traicionado por aquellos en quienes más confiaba. Si esas cartas salían a la luz, reescribirían 150 años de historia latinoamericana. Santiago las encontró en una bóveda olvidada en Caracas. Las leyó. Loro. Y las quemó. Algunos héroes deben permanecer intocables, escribió en su diario esa noche, porque son lo único que le queda a un pueblo roto. Pero guardó una carta. Una sola. La guardó para sí mismo. En ella, Bolívar escribía: he arado en el mar. Este pueblo es inconducible. El que sirve la revolución hará en el mar. Santiago entendió. Él también estaba arando en el mar. Pero lo que no sabía era que alguien más había leído esas cartas antes que él. Y ese alguien lo estaba observando. 1967, La Higuera, Bolivia, la última noche de Che. La noche del 8 de octubre de 1967, Santiago estaba en Bolivia. No debería estar ahí. Oficialmente, estaba muerto. Un reporte fechado en 1964 lo declaraba caído en combate en una escaramuza en Colombia. Pero los muertos no sangran. Y Santiago tenía una herida de bala en el hombro. Che Guevara estaba capturado en una pequeña escuela rural de La Higuera. Atado. Herido. Solo. Los soldados bolivianos esperaban órdenes de la paz. Órdenes que significaban una sola cosa: ejecución. Santiago entró a esa escuela a las 11 de la noche. No era su misión. No era su responsabilidad. Pero algo lo llevó ahí. Che estaba sentado en el suelo, con las manos atadas detrás de la espalda. Levantó la vista cuando Santiago entró. ¿Vienes a matarme?, preguntó Che, con esa sonrisa irónica que nunca lo abandonaba. Santiago negó con la cabeza. Se sentó frente a él. Durante 3 horas, hablaron. De revolución. De traición. De ideales rotos.
De hombres que se convierten en mitos y mitos que se convierten en mentiras. Te conozco, dijo Che de repente. La Habana, 1956. El bar de Vedado. Tú eras el espía. Santiago no respondió. ¿Enviaste el reporte? Preguntó que. No. Que sonrió. Una sonrisa genuina esta vez. Entonces no eres un soldado. Era un fantasma. Y los fantasmas sobreviven a todos. A las 2 de la mañana, Santiago se levantó para irse. Que lo detuvo con una pregunta. Cuando me maten mañana, le dirás al mundo la verdad. Santiago se giró. ¿Qué verdad? Que no morí por la revolución. Morí porque la revolución ya estaba muerta. Santiago salió de esa escuela. Al día siguiente, Che Guevara fue ejecutado. En las fotografías oficiales, alrededor del cadáver hay 7 personas identificadas. Pero en una foto borrosa, en el fondo, hay una octava figura. Una sombra. Es Santiago. Che le entregó algo esa noche. Un sobre. Santiago no lo abrió hasta 1973. Y cuando lo hizo, todo cambió. 1973, Santiago de Chile, el golpe. 11 de septiembre de 1973. El Palacio de la Moneda está siendo bombardeado. Salvador Allende, el presidente democráticamente elegido de Chile, se niega a rendirse. Dentro del palacio, el fuego consume todo. Afuera, los tanques de Pinochet avanzan. Santiago Álvarez Duarte está dentro del palacio. ¿Cómo llegó ahí? ¿Por qué está ahí? Las respuestas están en el sobre que Che le dio 6 años atrás. Dentro había una lista. Una lista de nombres. Políticos, militares, empresarios. Personas que, según Che, traicionarían la revolución cuando llegara el momento. El nombre de Augusto Pinochet estaba en esa lista. Desde 1967. Santiago intentó advertir a Allende. Le envió mensajes anónimos. Documentos. Pruebas de la conspiración. Pero Allende no le creyó. No puedo gobernar con paranoia, le dijo en su único encuentro cara a cara, semanas antes del golpe. Ahora, mientras el palacio arde, Santiago busca a Allende. Lo encuentra en el segundo piso, con un rifle AK-47 en las manos. El mismo rifle que Fidel Castro le había regalado. Usted debería salir, presidente, dice Santiago. Allende lo mira. Está tranquilo. Demasiado tranquilo. ¿Y usted? ¿Por qué está aquí? Para asegurarme de que la verdad sobreviva. Allende sonríe con tristeza. La verdad ya murió, amigo. Ahora solo quedan las versiones. Allende le entrega a Santiago un sobre. Documentos. Pruebas. De quién financió el golpe. De quién traicionó a Chile. Lévelos. Cuéntele al mundo. Santiago toma el sobre. Pero en ese momento, una explosión sacude el edificio. Cuando el humo se disipa, Allende ha desaparecido en el interior del palacio. Minutos después, se escucha un disparo. Santiago escapa, pero lleva consigo el sobre de Allende. Y el sobre de Che. Dos sobres. Dos revoluciones muertas. Dos traiciones documentadas. Durante los siguientes 7 años, Santiago intentó publicar esos documentos. Pero cada vez que lo intentaba, alguien lo detenía. Periodistas morían. Editors disapparition. Hasta que entendió, él no podía pelear contra el sistema. Él era parte del sistema. 1980, Nicaragua, el doble agente. Operación Cóndor estaba en pleno apogeo. Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil compartían inteligencia para eliminar a comunistas, revolucionarios y disidentes. Miles disapparition. Miles Morian. Y Santiago estaba en el centro de todo. Pero ya no sabía para quién trabajaba. Lo llamaban de Langley, CIA. Lo llamaban de Moscú, KGB. Lo llamaban de La Habana, DGI cubano. Todos creían que trabajaba para ellos. Y tal vez todos tenían razón. O tal vez ninguno. En Nicaragua, Santiago operaba desde una base humanitaria de la CIA en la frontera con Honduras. Oficialmente,
Coordinaba ayuda a los contras, los rebeldes que peleaban contra el gobierno sandinista. Extraoficialmente, filtraba información a los sandinistas sobre los movimientos de la CIA. ¿Por qué? Porque Santiago ya no creía en bandos. Solo creía en reducir la cantidad de muertos. Una noche, un oficial de la CIA llamado Douglas Thompson lo confrontó. «Sé lo que eres, Santiago». Era un traidor. Santiago lo miró sin emoción. ¿A quién traicioné? ¿A un país que me borró de sus registros? ¿A una agencia que me usa como peón? Dime, Thompson, ¿a quién debo lealtad? Thompson sacó su arma. La apuntó a la cabeza de Santiago. «A Estados Unidos». Santiago no se movió. «Yo no soy estadounidense». «Entonces, ¿qué eres?» Santiago sonrió. Una sonrisa triste. Facia. «Soy un fantasma. Y los fantasmas no tienen patria». Thompson bajó el arma. No disparó, porque en ese momento entendió, matar a Santiago sería inútil. Él ya estaba muerto. Pero hay algo que Thompson no sabía. Santiago había estado grabando cada conversación, cada orden ilegal de la CIA, cada operación encubierta. Y esas grabaciones estaban en un lugar seguro, esperando el momento adecuado. 1989, la caída del muro y el silencio. Cuando el muro de Berlín cayó, el mundo celebró. La Guerra Fría había terminado. La historia había llegado a su fin, según algunos. Pero para Santiago, solo había cambiado de forma. Se retiró. O al menos eso intentó. Se mudó a un pequeño pueblo en la Patagonia Argentina. Sin nombre. Sin pasado. Sin futuro. Solo un viejo que bebía vino y miraba las montañas. Pero en 1994, recibió una carta. Sin remitente. Solo una frase. Los fantasmas no pueden morir porque nunca vivieron. Dentro del sobre, una fotografía. Una fotografía de Santiago, de joven, en La Habana, 1956, hablando con Che Guevara. Una fotografía que no debería existir. Y debajo, una nota escrita a mano. Tenemos las cartas de Bolívar. Tenemos el sobre de Che. Tenemos los documentos de Allende. Tenemos tus grabaciones. Y ahora, te tenemos a ti. Santiago quemó la carta. Pero no pudo quemar el miedo. Alguien sabía todo. Alguien había estado siguiéndolo durante 40 años. Y ese alguien finalmente estaba listo para actuar. 2015, los archivos desclasificados. En 2015, Estados Unidos comenzó a desclasificar documentos de Operación Cóndor. Miles de páginas revelaban torturas, asesinatos, desapariciones. El mundo se horrorizó. Pero la mayoría de los nombres estaban censurados. Bloques negros Cubrian identities. Excepto uno. En un documento fechado en 1977, apareció un nombre sin censurar. Santiago Álvarez Duarte, agente doble, clasificación, fantasma. Un periodista argentino, Lucía Morales, vio ese nombre y decidió investigar. Buscó en bases de datos militares. Registros civiles. Archivos policiales. Nada. Santiago Álvarez Duarte no existía. Pero Lucía era persistente. Viajó a Colombia, Bolivia, Chile, Nicaragua. Habló con sobrevivientes, exmilitares, exespías. Y poco a poco, como armando un rompecabezas sin imagen de referencia, comenzó a reconstruir la vida del soldado fantasma. Hasta que una noche, en Buenos Aires, alguien tocó la puerta de su departamento. Abrió. Era un hombre mayor. De unos 80 años. Ojos grises, como acero oxidado. Cicatrices que contaban historias que ningún libro registraba. «Soy Santiago Álvarez Duarte», dijo el hombre. «Y vine a contarte la verdad». Pero antes de que pudiera hablar, su teléfono sonó. Era un número desconocido. Santiago contestó. Su rostro palideció. Colgo. Miró a Lucía y dijo, «Tienes que irte. Ahora. Ellos saben que estoy aquí». 2024, la verdad final. Lucía nunca publicó su investigación. Porque Santiago desapareció esa misma noche. Otra vez. Como siempre. Pero dejó algo.
Una memoria USB. Dentro, todo. Las grabaciones. Los documentos. Las pruebas. 60 años de historia oculta. Y una carta. Escrita a mano. Dirigida a quien corresponda. Mi nombre es Santiago Álvarez Duarte. He vivido en las sombras durante 70 años. He visto cómo la historia se escribe con mentiras y se reescribe con más mentiras. He protegido secretos que hubieran destruido gobiernos. He guardado verdades que hubieran salvado vidas. Pero ya estoy cansado. Todo lo que hice, lo hice creyendo que protegía a mi gente. Pero al final, solo protegí a los poderosos. Ayudé a construir el sistema que aplastó a los que yo quería salvar. Che tenía razón. La revolución murió antes que él. Allende tenía razón. Solo quedan las versiones. Y yo fui el guardián de la versión oficial. Si estás leyendo esto, es porque finalmente decidí romper el silencio. O porque finalmente me mataron por intentarlo. La verdad está en estos archivos. Haz con ella lo que quieras. Pero recuerda, la verdad no libera. La verdad destruye. Y a veces, la destrucción es necesaria para reconstruir. He sido un soldado. Un espion. Un traidor. Un salvador. Un monstruo. Pero sobre todo, he sido un fantasma. Y los fantasmas, finalmente, deben descansar. La carta terminaba ahí. Sin firma. Sin fecha. Solo una mancha de sangre en la esquina inferior derecha. Lucía publicó los archivos en 2025. El mundo se sacudió. Gobiernos cayeron. Verdades salieron a la luz. Pero de Santiago Álvarez Duarte, nunca se supo más. Algunos dicen que murió. Otros dicen que sigue vivo, observando desde las sombras. Porque los fantasmas nunca mueren. Solo cambian de forma. Epilogo 2025. En un café de Montevideo, un hombre mayor lee el periódico. La portada dice: Archivos del soldado fantasma exponen 70 años de operaciones encubiertas. El hombre sonríe. Se levanta. Deja dinero en la mesa. Y camina hacia la calle, perdiéndose entre la multitud. En su bolsillo, un pasaporte. El nombre en el pasaporte no es Santiago Álvarez Duarte. Porque un fantasma siempre tiene más de un nombre. Y esta historia nunca termina.